Continuamos con más noticias. El Tribunal Supremo Electoral aún analiza la modalidad que empleará para la adquisición de papeletas para las boletas electorales, aunque las medidas de seguridad podrían ser mayores a las de las elecciones pasadas. Recientemente el Tribunal Supremo Electoral adjudicó a 5 empresas la impresión de 49.2 millones de papeletas electorales por un monto de 9.307.843 quetzales. Sin embargo, esto podría cambiar porque los magistrados aún analizan si se realiza una compra directa para que solo una empresa se encargue de brindar el papel y la impresión de las mismas. De confirmarse, el TSE estima que ahorraría 5 millones de quetzales, aunque se estaría obviando la ley de compras y contrataciones del Estado. Una empresa que nos está ofreciendo, digamos, de una vez hacer la impresión de las papeletas y por ser, digamos, con una tecnología digital muy avanzada, también de una vez contempla las medidas de seguridad. O sea que sería digamos, una contratación con una misma empresa para todo el proceso necesario para las boletas. Las papeletas tendrán medidas de seguridad. El Pleno de Magistrados aprobó que lleve un sello de agua, pero también analizan colocarle un código. Pese a ello, aseguran que no hay temor a que se cometa un fraude o duplicidad de las papeletas. Yo sí le daría la certeza a la ciudadanía que no se ha realizado ningún fraude desde que se inició, digamos, de 1985, ya la era democrática. Además, hay que resaltar algo muy especial de las elecciones. En realidad las elecciones las hace la ciudadanía, porque los órganos electorales temporales, las juntas departamentales, las juntas municipales y las juntas receptoras de votos están integradas por ciudadanos. Según el acuerdo aprobado por los magistrados, la papeleta blanca será para la elección del presidente y vicepresidente, la verde para diputados al Congreso por el listado nacional, el celeste para diputados por el listado distrital, rosado para las corporaciones municipales y amarillo para diputados al Parlamento Centroamericano. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Y se llevó a cabo la cuarta reunión convocada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la cual participaron diversos sectores con el fin de brindar propuestas para lograr verdaderas reformas para el país. Los diversos sectores buscan un consenso para que el Congreso de la República pueda aprobar las diversas propuestas para reformar la ley electoral y de partidos políticos a la brevedad posible y las cuales puedan ser aplicadas a las elecciones generales de este año, para luego poder hacer de esta misma forma una Asamblea Nacional Constituyente en la cual puedan brindar propuestas todos los sectores del país y conseguir realmente reformas al Estado. Que podamos generar cambios en la ley electoral de partidos políticos, que es el inmediato y que se están proponiendo, está en discusión, que se está proponiendo que sea antes del proceso electoral. Siempre quiero manifestar algo que es fundamental. Nosotros somos respetuosos del orden constitucional, estamos fortaleciendo la institucionalidad y el Estado de Derecho. Para el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, es de vital importancia realizar estos cambios, principalmente por la forma en la que actualmente están siendo financiadas las campañas electorales. Estamos de acuerdo con todos estos procesos ciudadanos de discusión de propuestas para la reforma del Estado, como se ha venido planteando en estos últimos días. Creo que hay una situación concreta que ha sido analizada, discutida por muchos sectores aún desde antes de ser convocadas estas elecciones, en cuanto a lo que ha significado, por ejemplo, el financiamiento de las campañas políticas, que muestra que es importante que sea un tema central de discusión el de la ley electoral y de partidos políticos. Para Valerie Julián, coordinadora de Naciones Unidas, abordar estos temas que son cruciales para el país es de vital importancia en un momento histórico por el cual atraviesa Guatemala. Yo diría, estos espacios que se han creado, tal como las manifestaciones que han tenido lugar, son estos espacios importantes y deben ser muy valorados porque es la manera que la sociedad tiene de expresarse. Por unas elecciones en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Juan Carlos Pérez. Y 2 partidos en el Congreso de la República creen que es ilegal la conformación de mesas para reformar leyes en el marco de las protestas Renuncia Ya y Justicia Ya. Además, advierten a los guatemaltecos que si no presionan al Congreso, estos podrían discutir reformas con tal de demorar
un cambio sustancial al sistema político. Pero, ¿qué opina el resto de partidos? En la siguiente nota se lo contamos. Aunque participan en ellas, URNG, Maíz y WINAC cuestionan la legalidad de las mesas que debaten reformas a varias leyes, incluida la electoral y de partidos políticos. Por lo tanto, vamos a sugerir que sean asumidas las propuestas por las comisiones respectivas para que se garantice que llegue al Pleno. Estas dos agrupaciones partidistas, al igual que otros sectores, creen que las mesas de reforma se tratan de una medida dilatoria para calmar a los guatemaltecos convulsionados que exigen a grito reformas sustanciales al sistema político. Una de las condiciones de nuestra participación es que las reformas propuestas y ojalá aprobadas entren en vigencia inmediatamente. Y vamos a estar exigiendo que los resultados de las mesas sean vinculantes y que en consecuencia sea la respuesta a la sociedad civil que está cansada de tanta corrupción. Lo que implicaría eventualmente incluso un retraso del proceso electoral. Los partidos UNE, Patriota y Todos estiman que de no aprobarse reformas aplicables al actual proceso electoral, el estallido social se trasladará al organismo legislativo. ¿Y quién con una luz se pierde? Si estamos viendo la presión, yo creo que hay que responder efectiva y positivamente a las peticiones de la población. Será la presión de sociedad civil hacia el Congreso de la República la que dé el termómetro de hasta dónde se puede empujar al Congreso. Lo que hay que hacer es convocar inmediatamente a sesiones plenarias, si es posible 3 o 4 veces por semana, y que los diputados las entremos a conocer y de una vez las aprobemos. Los partidos políticos aún no se ponen de acuerdo en el tiempo que debe durar la discusión de estas reformas al sistema político. Unos hablan de 2 semanas, otro de 2 meses. Lo que es un hecho es que todos coinciden en que deben ser sustanciales para este proceso electoral. Por unas elecciones en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Y el Tribunal Supremo Electoral ya inició la cuenta regresiva para cerrar mañana el padrón electoral, ya que es el último día para que los guatemaltecos que quieran votar en estas elecciones puedan realizar el trámite del empadronamiento. Hasta abril, el padrón electoral alcanzaba los 7.500.000 guatemaltecos y el Tribunal Supremo Electoral se trazó la meta de llegar a los 8.200.000 empadronados para estas elecciones. La cifra de empadronados aún es baja, pues el 70% de los guatemaltecos que acuden a los centros de empadronamiento lo hacen para actualizar datos o resolver dudas, y únicamente el 30% son nuevos empadronados. Nosotros quisiéramos que fuera la inversa, que 70 fueran los que se empadronan por primera vez y 30, si quieren, acuden a recoger o a solicitar una reposición. Pero lo que necesitamos es a los jóvenes que no se han empadronado. ¿Por qué razón? Porque el padrón electoral va a aumentar en la medida que ingresen nuevos ciudadanos al padrón electoral. De acuerdo con el director del padrón electoral, el retraso en la entrega de los recursos afectó las jornadas de empadronamiento y ahora quedan 2 días para que aproximadamente 1 millón de guatemaltecos se empadronen. La verdad es que ya salimos tarde, es decir, nosotros debimos haber salido en febrero, pero lamentablemente no se le depositó el dinero al tribunal del presupuesto y salimos hasta el 15 de abril en los centros comerciales en la ciudad capital y el 15 de mayo en el interior de la República. Sedes del RENAP, centros comerciales, minimunes y subdelegaciones del TSE siguen operando como centros de empadronamiento. En algunos dejarán de atender hasta la medianoche del sábado. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez.